El tiempo parecía no transcurrir en absoluto. Yuji estaba completamente rodeado de oscuridad, y debido a su energía maldita reprimida, no podía mantener activa su escama roja fluyente por mucho tiempo. Estaba hambriento, deshidratado y exhausto. El calor sofocante y antinatural que emanaba de las velas que lo rodeaban le impedía a Yuji tener un momento de respiro, y entre eso y sus dolores de estómago, no había podido pegar ojo. Amaterasu debió saber que Yuji poseía la técnica de la maldición inversa, de lo contrario no habría llegado a tales extremos. Había que reconocerle el mérito a la hechicera. Realmente sabía cómo hacer sentir a alguien como si estuviera en el infierno. Solo Kenshi, Shigeru y algunos monjes más fueron a visitarlo. Los monjes no respondieron a ninguna de sus preguntas, permaneciendo en silencio mientras le daban pequeñas cantidades de agua cada pocas horas. Kenshi solo fue a presumir de que había vuelto a hablar con Chaeyun, ahora que Yuji no estaba cerca para estorbar, y Shigeru intentó convencerlo de unirse a los elegidos de Amaterasu mediante la predicación de sus escrituras. Lo único que impedía que Yuji reaccionara violentamente era el miedo a lo que le sucedería a Shoko si lo hacía. Nadie le diría dónde estaba ni qué le habían hecho. Podía escapar en cualquier momento, ya que los sectarios desconocían su técnica del santuario y no habían hecho ningún esfuerzo por suprimirla. Pero si escapaba, ¿qué pasaría entonces? No sabía dónde estaba Shoko, y lo más probable era que Amaterasu la matara en cuanto descubriera que Yuji había escapado. Yuji odiaba la incertidumbre, así que se consumía en su confinamiento, esperando el momento oportuno para atacar. Yuji no sabía cuántos días habían pasado desde su captura. La puerta se abrió, inundando brevemente la habitación de luz. Entrecerró los ojos, pero no levantó la vista, pensando que solo eran los monjes que venían a darle agua para que sobreviviera. Se oyeron pasos lentos y cautelosos que se acercaban, y Yuji suspiró. «Date prisa, tengo sed», gruñó. «Lo siento, no traje agua», respondió una voz grave y divertida. Yuji levantó la vista tan rápido que le crujió el cuello y el ardor en la garganta le dolió intensamente. Vio la imponente figura de Toji Fushiguro cerniéndose sobre él. El asesino de hechiceros lucía esa sonrisa arrogante tan característica, y la maldición, parecida a la de una larva, lo envolvía. Llevaba la misma ropa que había usado hacía unos años, cuando se conocieron y lucharon por primera vez. «Me alegra que hayas recibido mi llamada de emergencia», dijo Yuji. «Bueno, no podía ignorarlo, tu amigo manipulador de maldiciones es muy persistente», dijo Toji. Se agachó hasta quedar frente a frente con Yuji, sus ojos oscuros recorriendo los talismanes, ataduras y velas. Frunció el ceño al olfatear el aire. «Algo anda mal. Puedo oler la radiación que emana de las velas». «¿Qué? Es solo fuego», dijo Yuji. Toji negó con la cabeza. «No. No puedo percibir la energía maldita debido a mi restricción celestial, pero puedo oler y saborear las partículas de radiación», dijo. «Es algo parecido a los rayos UV que provienen del sol». «Tiene sentido, Amaterasu es la diosa del sol», dijo Yuji. El antiguo texto que había leído sobre la muerte prematura de los sirvientes de Amaterasu también tenía sentido. Estar tan cerca de ella cada vez que usaba su técnica maldita probablemente los exponía a suficiente radiación como para causarles cáncer de piel. ¿La hechicera reencarnada es la antigua reina sintoísta?, preguntó Toji. Negó con la cabeza mientras volvía a mirar a Yuji. «¿Cómo te capturaron unos simples mortales? Creía que eras uno de los más fuertes». «Amaterasu me atacó por sorpresa cuando otro usuario de maldiciones me estaba nublando los sentidos», dijo Yuji. «Es fuerte, muy fuerte, y es quien dirige toda esta operación del culto». «Ya recibí el informe de tu amigo y de la sacerdotisa», dijo Toji asintiendo. «Han puesto barreras alrededor de su iglesia que impiden que los hechiceros y lanzadores de maldiciones encuentren su ubicación o incluso entren, pero para su mala suerte, yo puedo atravesarlas. Vamos, me pagan por rescatarte». Toji sacó una daga de la maldición del inventario e intentó cortar las ataduras de Yuji, pero el joven negó con la cabeza. «No puedo irme todavía. Amaterasu se ha llevado a Shoko y a otra prisionera, y podría matarla si intento escapar», explicó. Toji dejó escapar un gemido. «Debería haber sabido que esto no iba a ser fácil», gruñó. «Ya sé lo que me vas a pedir que haga, pero te va a costar más». «Hecho», dijo Yuji con naturalidad. «¿Sabes dónde está tu amigo?», preguntó Toji. «No, pero los monjes que sirven a Amaterasu sí. Busca a uno de ellos y te lo dirán. Si están dispuestos a hablar. Esos bastardos son fanáticos y no traicionarán a su líder tan fácilmente. Los haré hablar, no te preocupes», dijo Toji.
A Yuji no le gustó la sonrisa del asesino, pero asintió. Bien. Ahora vete de aquí. Los monjes hacen rondas para vigilarme, puede que vengan pronto. De acuerdo. Iré a buscar a tu novia, Yuji, pero en cuanto lo haga, nos largaremos de aquí, dijo Yuji. Puedes matar a esa vieja bruja y acabar con su secta más tarde. Yuji negó con la cabeza. No puedo. Estos tipos eran el grupo religioso estelar, los mismos que te contrataron para asesinar a Riko Amanari. Tengo que acabar con todos ellos, de lo contrario nuestro mundo siempre estará amenazado. La expresión de Toji se ensombreció considerablemente, lo que sorprendió a Yuji. ¿Qué ocurre? Preguntó. Hace 2 noches, la misma noche que te secuestraron, atacaron mi casa, dijo Toji. Los desgraciados no llegaron muy lejos, pero reconocí a un par de ellos del grupo religioso de la estrella. ¿Te encontraron? Exclamó Yuji. Sí. Ahora están todos muertos, pero he tenido que reubicar a los niños y a mí de nuevo. Toji se enderezó. Encontraré a tu amigo, y después de hacerlo, me encargaré de derribar las barreras de aquí para que tú y tus amigos hechiceros podáis arrasar este lugar. Toji desapareció, y apenas 5 minutos después aparecieron los monjes para darle agua a Yuji. Cuando se marcharon, él se quedó solo, pero ahora había recuperado la esperanza. Al día siguiente, Amaterasu actuó. Despertaron a Yuji de una de las pocas siestas que había podido tomar y un par de monjes lo sacaron a rastras de la sala de detención. Aunque se sentía mejor gracias a la visita de Toji, físicamente seguía muy débil y, por lo tanto, no pudo resistir tanto como hubiera querido. Pero probablemente fue mejor así, ya que Amaterasu era más propensa a bajar la guardia si lo veía sometido. Yuji fue arrastrado por pasillos y jardines hasta llegar a un antiguo pueblo tradicional. Lo llevaron a rastras por el camino de tierra, para diversión de unos sectarios con miradas lascivas que lo insultaban. Yuji reprimió una mueca, incluso cuando alguien le arrojó un tomate podrido que le dio de lleno en la nuca. Esta gente no tenía ni idea, o si la tenían, eran como Kenshi y Kenshi. Estafadores que buscaban robar el dinero y la influencia de la gente para sus propios fines. Pero Yuji sentía curiosidad por la aldea. No la reconocía, pero podía ver la cortina que cubría toda la zona y que probablemente la ocultaba del mundo exterior. Si Satoru no había podido encontrarla, entonces debía de ser una barrera muy poderosa. El lugar parecía un pedazo de historia conservado, con las paredes de papel de las casas, los caminos de tierra y los pequeños campos de arroz y repollo. La aldea ni siquiera tenía tendido eléctrico, lo que significaba que estos sectarios vivían como en el período Nara. Al final del camino por donde arrastraban a Yuji, se alzaba un gran templo. Las puertas Tori y toda la madera que alcanzaba a ver estaban teñidas de rojo, con adornos dorados en la parte inferior de los tejados. Era como si un pedazo del antiguo Japón se hubiera conservado a la perfección, ajeno a la era moderna. En el patio del templo, se habían congregado más de 100 sectarios. Todos vestían de blanco y sonreían mientras aplaudían y vitoreaban a Yuji. Lo arrojaron frente a la multitud, ante un estrado donde Amaterasu se sentaba en un trono, flanqueada por Shigeru, Kenshi y una docena de monjes. Todos lo miraban fijamente, como si los ojos de sus máscaras le taladraran el cráneo. Amaterasu se puso de pie y alzó las manos, silenciando a la multitud con tan solo ese gesto. Hoy presenciamos el comienzo de un nuevo amanecer para Japón. Exclamó con voz fuerte y clara. Ante vosotros está el usurpador, descendiente del elegido que derrocó mi gobierno y sumió a nuestra gran nación en el caos. Miradlo, derrotado y vencido. No me siento roto ni derrotado, pensó Yuji. Muchos de ustedes, aquí reunidos, miembros de mi círculo íntimo de confianza, estuvieron alguna vez alineados con el grupo religioso estelar. Conocen su misión: liberar a Tengen-sama de sus confines mortales para que ascienda a la verdadera divinidad, continuó Amaterasu. Este joven fue quien negó al grupo religioso estelar su pretensión de divinidad. Protegió el recipiente de plasma estelar. Pero miren en qué se ha convertido al enfrentarse a una verdadera diosa. He humillado al elegido. Pero soy una diosa misericordiosa, Amaterasu miró a Yuji. Así que le daré al elegido 2 opciones. O bien abandonará sus deseos mundanos y abrazará mi amor eterno, o bien, se oían gritos y alaridos ahogados a un lado. Saliendo por una puerta hacia el patio, trajeron a Shoko, Natsui, para sorpresa de Yuji, a Chaeyun. Las 3 chicas estaban atadas y amordazadas, vestidas con túnicas blancas similares a las de los monjes. Shoko tenía un ojo morado, pero su expresión era dura. Chaeyun y Natsu, en cambio, estaban asustadas y llorando, sus lágrimas manchaban las mordazas blancas que cubrían sus bocas.
Las tres chicas parecían desaliñadas, pero se resistían a sus captores con todas sus fuerzas. Wuji notó que Shoko tenía talismanes atados a sus manos. «Oh bien, será sacrificado en mi gran nombre junto con estas doncellas», concluyó Amaterasu. Wuji gruñó y miró fijamente a Amaterasu, sus tatuajes palpitando al ritmo de su furia. «Cobarde. Déjalos ir», rugió. «Contemplad. Estas mujeres son blasfemas, renegadas y disidentes», gritó Amaterasu, ignorando a Yuji. Una de ellas, aliada del elegido, intentó infiltrarse en nuestra sagrada religión para destruirla desde dentro. Otra, una muchacha a la que se le ofreció la salvación, pero la rechazó repetidamente. Y la última, una que una vez fue una fiel sierva, pero cuyos pecados eran demasiado graves para ser ignorados. Ha roto su sagrado juramento de castidad y se ha profanado de la manera más carnal. Ante esto, Natsu rompió a llorar de nuevo, con el cuerpo temblando. Chae-yun intentó consolar a la otra chica, mientras Shoko fulminaba con la mirada a Amaterasu. Natsu nunca estuvo involucrada, es tan víctima de esta farsa como nosotros, pensó Yuji. Tiró de sus ataduras, canalizando la poca energía maldita que le quedaba hacia sus manos y muñecas mientras ejecutaba su técnica del santuario. Elige, Wuji Toriyama. Salvación o muerte. Dijo Amaterasu. Salva a tus amigos mediante tu redención o deja que carguen con el peso de sus propios pecados. Wuji la fulminó con la mirada. Eres una maldita cobarde. Gritó. ¿Qué tal si me desatas y resolvemos esto a golpes, como auténticos hechiceros? Amaterasu simplemente se rió. Tus provocaciones no me afectarán. Soy una diosa, las tentaciones de los mortales no tienen poder sobre mí, dijo. Wuji tenía otro insulto en la punta de la lengua, pero entonces lo vio. Toji estaba de pie sobre una de las pagodas y le hizo un saludo con dos dedos antes de desaparecer. Envalentonado, la energía maldita de Yuji se coló entre las grietas del poder del talismán y la técnica maldita de Kenshi, y sonrió. Muy bien, entonces elijo una cuarta opción, dijo. Tu muerte. Más rápido de lo que sus entrenadores pudieron reaccionar, Wuji apoyó las manos en el suelo de piedra del patio y ejecutó su técnica. Hendidura. Telaraña. Al mismo tiempo, la barrera que protegía la aldea se hizo añicos y los fragmentos negros cayeron del cielo. Los talismanes y la cuerda que ataban las manos de Yuji se rompieron, y al instante sintió que su energía maldita volvía a cobrar vida. El caos se desató en el patio mientras los sectarios intentaban huir, o, si eran lo suficientemente insensatos, intentaban abalanzarse sobre Yuji con dagas ocultas entre sus túnicas. Pero no lo consiguieron, porque de la nada, portales negros desgarraron el tejido de la realidad y enjambres de maldiciones los derribaron al suelo. Wuji alzó la vista justo cuando una gigantesca maldición con forma de pelícano descendió del cielo y aterrizó entre él y los espíritus malditos que mantenían a raya a los sectarios, y de su boca aparecieron Suguru y Mei Mei. «Oye, Wuji», gritó Suguru, saludando con la mano despreocupadamente. Detrás de él, Mei Mei alzó su gran hacha de batalla sobre el hombro y sonrió con suficiencia. Wuji habría respondido, pero uno de los monjes se abalanzó sobre él, con una energía maldita fluyendo por sus puños. Wuji lo esquivó fácilmente y le dio un golpe con el dorso de la mano, destrozando su máscara y dejándolo inconsciente de un solo golpe. Su técnica de maldición inversa se activó, curando sus heridas, como la quemadura en su cuello, devolviéndole toda su fuerza y disipando el cansancio, aunque su estómago seguía rugiendo. Mirando hacia el balcón, los seguidores de Amaterasu la rodeaban como un escudo protector, aunque ella permanecía impasible. «Es ella», gritó Yuji, señalando a Amaterasu. Ahora que su jujutsu no se veía obstaculizado, podía apreciar realmente su poder. Su aura habría intimidado a un Yuji mucho más joven e inexperto, pero ahora solo veía a alguien que podía plantarle cara. Suguru y Mei Mei alzaron la vista, mientras Suguru fruncía el ceño. «Es fuerte», comentó. «No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados». «¿Viene alguien más?», preguntó Yuji. «Gojo y Yuta y Me aún están en camino, pero Yaga Sensei y tus subordinados ya deberían estar abriéndose paso por la aldea», dijo Mei Mei. «Estamos arrestando a todos los usuarios de maldiciones involucrados que podamos encontrar, o simplemente matándolos. No tengo ni idea de dónde está Fushiguro, pero lo más probable es que esté». Suguru fue interrumpido por un grito agudo, y los tres miraron hacia el otro extremo del patio. Allí, difícil de ver por la velocidad a la que se movía, estaba Toji, quien se abría paso a toda velocidad entre la multitud y cortaba los talones de aquellos con energía maldita con su katana.
Tenía una expresión de locura y regocijo en el rostro, pero tuvo que detenerse cuando un usuario de maldiciones delgado y ágil lo esquivó y comenzó a contraatacar. Él estará bien, tenemos que llegar hasta Shoko y las otras dos chicas, dijo Yuji. ¿Tus amigos del colegio? Preguntó su gurú. Yuji asintió seriamente. Déjanos a las chicas a nosotras, tú ve tras Amaterasu, dijo Mei Mei. Yuji no perdió el tiempo. Cubrió sus brazos con sus garras una vez más y cargó hacia adelante, arrollando a varios monjes y apartándolos de un golpe. Algunos, con técnicas malditas, las activaron, pero no eran rival para alguien tan superior. Sin embargo, los monjes no se rindieron y parecían decididos a proteger a su diosa hasta su último aliento. Yuji no tenía tiempo para esto. Se agachó y apoyó la mano en el suelo, usando otro ataque cortante. Telaraña que lo partió en trozos de madera y piedra. Los monjes salieron disparados por los aires y se vieron obligados a retroceder o ser aplastados por los escombros. Algunos escaparon, pero otros no tuvieron tanta suerte. Yuji dejó de lado sus sentimientos al ver la sangre y siguió adelante. Luchaba como un tigre persiguiendo a su presa. Sus zarpazos atravesaban túnicas, piel y músculos. Sus puñetazos y patadas enviaban a los enemigos por los aires. Un desmantelamiento cercenó la pierna de un monje de un tajo limpio, otro atravesó una roca que le arrojaron. Yuji estaba bastante seguro de que uno de sus desmantelamientos le había cortado la cabeza a Shigeru, pero no le importaba si tenía razón. El muy canalla había arruinado demasiadas vidas y habría hecho vulnerable a Tengen solo porque se había engañado a sí mismo y a miles de personas más haciéndoles creer que le estaban haciendo un favor al mundo. Una energía maldita envolvía a Amaterasu como un huracán, y sus manos volvieron a brillar intensamente. Al principio, Yuji pensó que estaba invocando bolas de fuego, pero luego recordó la teoría de Toji. Las pequeñas esferas de luz no eran bolas de fuego, sino soles en miniatura en sus manos. El aire alrededor de la hechicera parecía incendiarse, transformándose a su alrededor como una ilusión mientras el oxígeno mismo ardía. Con un grito, Amaterasu arrojó las esferas a Yuji, quien rápidamente imitó la estrategia de su hermano Eso. La sangre brotó de su espalda, entre sus omóplatos, atravesando la parte posterior de su camisa, y al principio se extendió como una ola. Antes de que pudiera extenderse más, la sangre se endureció y tomó la forma de dos alas de murciélago de color rojo oscuro. Así fue como Yuji aprendió a volar. No podía levitar como Satoru, ni tenía la suficiente aptitud física, ni sus sentidos lo suficientemente agudos como para saltar por los aires como Sukuna, Toji o el futuro Maki. Así que esta era la mejor alternativa. Dos alas gigantes que parecían más propias de un dragón que de un joven. Yuji se impulsó desde el suelo, sus enormes alas batieron con tanta fuerza que levantaron polvo a su paso. Los pequeños soles lo esquivaron, impactando justo donde habían estado antes y explotando como diminutas supernovas. Las tablas de madera se vaporizaron por completo, la piedra quedó carbonizada y Yuji no quería ni imaginar qué habría pasado si le hubieran alcanzado. En represalia, Yuji conjuró una bola de sangre, la apretó entre sus manos y liberó su energía maldita. Convergencia sanguínea. Desmantelamiento perforante. Un rayo de sangre, cubierto de cortes invisibles que rodeaban la punta de la lanza, se dirigió directamente hacia Amaterasu. Ella conjuró un escudo de luz solar pura alrededor de su cuerpo que incineró la sangre antes de que la alcanzara, sin embargo, no logró detener el torbellino de desmantles que la rodeaba. Los cortes invisibles atravesaron las túnicas de Amaterasu y se clavaron en su carne, tiñéndola de rojo. Uno de los desmanteladores partió su máscara en dos, y ésta se desmoronó, revelando un rostro angelical de tez blanca, ojos finos y labios pintados de rojo. En el fondo, Yuji ya no se sorprendía de que tanta gente hubiera aprovechado la oportunidad de seguirla en el período Nara y en la actualidad. Su belleza era simplemente de otro mundo. Desafortunadamente, la belleza de Amaterasu se vio empañada por una fina línea roja que recorría diagonalmente desde su frente hasta su mandíbula, pero un segundo después desapareció y la furia se apoderó de su expresión. ¿Cómo hiciste eso?, rugió. Yuji, aún volando con el batir de sus alas, simplemente sonrió con picardía. Secreto comercial, respondió con descaro. Amaterasu invocó dos bolas más de fuego celestial y las arrojó contra Yuji, quien tuvo que esquivarlas. La antigua hechicera señaló entonces a algunas de sus seguidoras. Saquen a esas chicas de aquí. Todavía las necesito para el sacrificio. Gritó. Los monjes obedecieron rápidamente, pero cuando uno de ellos se acercó a Natsu, un dragón blanco serpentino surgió de la pagoda cercana y lo devoró.
Gritó antes de que las fauces del dragón arcoíris lo mordieran, y el segundo monje solo tuvo un instante para mirar horrorizado antes de que su cuerpo estallara en una lluvia de sangre y huesos rotos cuando un cuervo lo atravesó. Natsu y Chaeyun dejaron escapar gritos ahogados. El tercer monje vaciló solo un instante, pero Amaterasu apareció, agarró a Shoko y la alzó sobre su hombro. Wuji voló tras ella para salvar a Shoko, pero de repente sintió que sus niveles de energía maldita disminuían y cayó. Sin embargo, aterrizó de pie, doblando las rodillas para amortiguar el impacto, y miró fijamente a Kenshi, que recitaba un conjuro a cierta distancia. La técnica de Kenshi no solo afectaba a Yuji. Su gurú también tuvo que deshacerse instantáneamente de algunos de sus espíritus malditos, eliminando a algunos de los que luchaban contra los sectarios. Mei Mei. Bramó Yuji. Su antiguo senpai no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se oyó un graznido fuerte, un aleteo y, de repente, otro cuervo volaba a toda velocidad hacia Kenshi. El hechicero sectario vio venir al pájaro y saltó a un lado en el último segundo, pero su concentración flaqueó lo suficiente como para que su técnica dejara de funcionar. Aún así, se levantó y comenzó a recitar su conjuro de nuevo, sonriendo ampliamente mientras miraba fijamente a Yuji. Pero no pasó nada. La energía maldita en el aire cambió, como si otra fuerza la estuviera jalando. Al mismo tiempo, rocas, piedras, tierra y madera se separaron, elevándose hacia el cielo hasta que crujieron al chocar, atraídas hacia una gigantesca esfera de energía azul maldita. Yuji miró a su alrededor y sonrió ampliamente. Satoru y Utaime habían llegado. Utaime había activado su área prohibida solitaria para neutralizar la técnica de Kenshi, y Satoru había usado a Blue para destrozar los terrenos del templo. El hombre de cabello blanco le sonrió a Yuji, quien asintió en señal de agradecimiento antes de volverse hacia un Kenshi atónito. Disparó un sangre penetrante contra Kenshi, pero este saltó y corrió tras unos escombros para intentar escapar. Furioso, Yuji lanzó una andanada de medias lunas de sangre endurecida infundidas con desmantelamiento hacia donde había ido Kenshi, pero no estaba seguro de haberlo alcanzado. El usuario de la maldición podía esperar, Amaterasu se estaba llevando a Shoko. Yuji se lanzó de nuevo hacia adelante, corriendo a través de la batalla y pasando junto a amigos y enemigos por igual. Aibara incluso lo saludó con la mano, mientras su gurú y Mei Mei aseguraban a Chaeyun y Natsu. Amaterasu también se movía, corriendo por los terrenos del templo con Shoko luchando sobre su hombro. Amaterasu. Gritó Yuji furioso. Podía dispararle un sangre perforante o un desmantelamiento, pero temía que Amaterasu usara Shoko como escudo humano. Necesitaba separar a la bruja de Shoko, y se le ocurrió una idea. Amaterasu intentó atravesar un portal, pero Yuji le lanzó otra ráfaga de desmantelamiento antes de que pudiera alcanzarlo. Los cortes atravesaron el portal, provocando que se derrumbara sobre ella. Amaterasu intentó detenerse, pero su inercia la impulsó hacia adelante y se vio obligada a soltar a Shoko. La mujer se lanzó a través de los escombros, pero en lugar de detenerse para recuperar a Shoko, continuó su camino. Yuji corrió hacia Shoko y se detuvo para ver cómo estaba. Ella intentaba incorporarse, pero con las manos y las piernas atadas no podía moverse. Yuji se deshizo rápidamente de las ataduras del talismán, destruyéndolas con un ataque de corte de baja potencia. ¿Estás bien?, preguntó mientras le quitaba la mordaza de la boca a Shoko. En lugar de decir nada, Shoko agarró a Yuji por el cuello de la camisa y lo besó apasionadamente. En ese instante, Yuji se quedó paralizado, como si todos sus nervios se hubieran quemado. Solo era consciente del sabor de los labios de Shoko y de su contacto con los suyos. Cuando Shoko se apartó, Yuji solo pudo parpadear. «Muévete, idiota. Ve a matar a esa perra», gruñó Shoko. Tuvo que empujar a Yuji para que se pusiera en marcha, pero en cuanto se levantó recordó a qué había venido. Armándose de valor una vez más, Yuji persiguió a Amaterasu. La diosa del sol corría por el pueblo, deteniéndose justo en medio de la plaza, donde se giró para mirarlo. Su cabello negro estaba revuelto, su hermoso rostro contraído por la rabia. Sus vestiduras desgarradas se agitaban mientras su aura se desplegaba y sus manos brillaban intensamente. Debería haber sabido que el regreso del elegido me costaría caro, siseó. «Ríndete, Amaterasu, estás acabada», dijo Yuji. «Si liberas a la chica cuyo cuerpo has secuestrado, te perdonaré la vida. Ella entregó su cuerpo voluntariamente para que yo resucitara, y tú le niegas ese honor», gritó Amaterasu. Entonces, extendió las manos hacia adelante, colocando los dedos anulares bajo los pulgares. Yuji sintió el cambio en el aire y reaccionó rápidamente. Expansión del dominio.
Las dos energías malditas que se desbordaban chocaron justo en el medio, impactando con la fuerza suficiente para sacudir toda la aldea. Un trueno retumbó en los oídos de Yuji. Sus tatuajes brillaban con tal intensidad que habrían iluminado todo el vacío creado por el choque de energías, si no fuera porque el sol que emanaba del lado de Amaterasu ya estaba iluminado. En cuanto a Yuji, bueno, estaba demasiado ocupado concentrándose en mantener su dominio, así que no tuvo tiempo de ver cómo era. Nunca había hecho esto antes, y en un intento desesperado por estar a la altura de la mismísima diosa del sol, había usado su dominio sin siquiera saber cómo era, ni su efecto infalible. El dominio de Amaterasu era mucho más refinado que el de Yuji, y ambos lo sabían. Eso significaba que el dominio de Yuji no duraría mucho antes de colapsar, y entonces sufriría las consecuencias. Francamente, a Yuji no le hacía ninguna gracia morir quemado. Así que necesitaba moverse rápido. Y vaya si se movió rápido. Avanzó a toda velocidad, manteniendo el sello de su dominio hasta estar frente a Amaterasu. Ella parpadeó sorprendida por la velocidad de Yuji, y él liberó su dominio. Al mismo tiempo, le lanzó un puñetazo directo a la cara de Amaterasu, y chispas negras brotaron del impacto, lanzando a la hechicera por los aires. Ambos dominios se hicieron añicos al mismo tiempo. Yuji jadeaba con dificultad, manteniendo una postura de combate mientras los fragmentos caían a su alrededor. Su energía maldita, por inmensa que se hubiera vuelto, se sentía apenas mejor que cuando estaba controlada por la técnica maldita de Kenshi y los talismanes. Si Amaterasu aún era capaz de abrir su dominio, entonces Yuji estaba realmente perdido. Pero ella era una hechicera encarnada, y Yuji había aprendido hacía muchos años que él era la peor pesadilla de una hechicera encarnada. A pesar del cansancio, Yuji estaba concentrado en su oponente, con la mirada fija y una postura tensa, listo para atacar. Amaterasu tardó en ponerse de pie, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Tenía la nariz rota, pero se curó rápidamente. La antigua hechicera miró a Yuji con expresión desconcertada. ¿Cómo? Lo sentí, no solo golpeaste mi cuerpo, sino algo más. Siento, dejó la frase inconclusa, mirando a Yuji con expectación. Cállate y pelea, fue todo lo que Yuji dijo antes de lanzarse hacia adelante. Lanzó otro puñetazo, pero Amaterasu logró bloquearlo esta vez. Sin embargo, eso no significó mucho. En sus innumerables batallas contra Sukuna, Yuji sabía que bloquear un ataque no impedía el daño al alma. Y Amaterasu también lo sabía, pues retrocedió de un salto como si la hubieran picado. Maldita sea. Sacrificaré a todos tus seres queridos delante de ti. Me comeré sus corazones y derramaré su sangre sobre ti. Gritó Amaterasu. Se abalanzó hacia adelante, con los puños cerrados en puños, lanzando un grito desgarrador. Sus puños ardieron con el calor de una estrella. Yuji esquivó el primer puñetazo, pero tuvo que bloquear el segundo con el antebrazo. Incluso bajo las garras, podía sentir el calor de su energía maldita quemándola. Yuji retrocedió, esquivando algunos golpes más antes de encontrar una oportunidad, y le propinó un potente puñetazo en el estómago que habría doblado a Amaterasu de no ser porque la fuerza la lanzó contra una choza cercana. Atravesó las paredes de madera y papel, provocando que el techo de tejas se derrumbara brevemente sobre ella. Amaterasu, furiosa, incendió toda la casa con llamaradas solares. Su cabello ya no era liso como la cera negra, sino enredado como un nido de ramitas negras. Sus ojos ardían de furia antes de lanzarse hacia adelante, lanzando látigos de energía solar que se enroscaban a su alrededor contra Yuji. Yuji se agachó y rodó bajo los látigos, sintiendo el calor abrasador rozarlo y quemarle la ropa y la piel, pero ignoró el dolor para golpear a Amaterasu. Ella se apartó y lo atacó con sus uñas, haciéndole sangrar la mejilla, pero lo suficientemente cerca como para golpearla en el riñón. Amaterasu se tambaleó, con expresión de dolor, pero transformó sus látigos en una naginata para intentar empalarlo. Yuji contraatacó creando una espada con su sangre, y aunque logró parar el arma de Amaterasu, el calor incineró la sangre y lo obligó a retroceder. La manipulación de la sangre no funcionaría contra Amaterasu. Su técnica maldita era demasiado efectiva para contrarrestarla, y en ese momento Yuji no tenía suficiente energía maldita para reponer su sangre. Tendría que depender de su propia fuerza física. Si pudiera lanzar uno o dos Black Flashes más, tal vez podría restaurar sus malditas reservas de energía y su capacidad de producción. Amaterasu atacó de nuevo, lanzando una serie de estocadas y golpes con su naginata para intentar matar a Yuji. Él esquivó cada uno de ellos, y cuando Amaterasu se excedió, él agarró la naginata y la atrajo hacia sí. Destello negro.
Un destello de llamas, acero fundido y cuerpos incinerados. Un monstruo, con la mano extendida antes de convertirse en una mancha roja. Una flecha de fuego, un cántico, una receta de energías y técnicas malditas. Polvo que se arremolina en todas direcciones, encendido para convertirlo todo en cenizas. Así que así es como lo hizo, pensó Yuji. Amaterasu aulló de dolor y furia e intentó arañarle la cara con las uñas de nuevo, pero Yuji se escabulló por debajo y le dio una patada en la espalda. Destello negro. Amaterasu se dobló de dolor, jadeando. Su cuerpo comenzó a convulsionar mientras chispas negras crepitaban por todo su cuerpo. Yuji sintió entonces el regreso de su técnica maldita. Sonrió, retrocedió de un salto, alejándose de Amaterasu, juntó las manos y lanzó un desmantelamiento perforante. Sin embargo, Amaterasu no se dejaría engañar dos veces, pues esta vez optó por no bloquear. Saltó hacia atrás, dio una voltereta en el aire y se llevó los dedos a la frente. Técnica solar. Luz celestial. Un destello de luz blanca cegadora brotó de la cabeza de Amaterasu, y Yuji lanzó un grito desgarrador de agonía al sentir que sus ojos se freían literalmente en sus cuencas. La blancura lo envolvió y se tambaleó, agarrándose la cara. Le ardía. Sentía la cara en llamas, como si dos grandes hogueras iluminaran sus cuencas para cegarlo. Yuji intentó concentrarse en su técnica de maldición inversa, intentando regenerar sus ojos. Pero oyó risas musicales, y luego sintió algo duro impactar contra su mejilla derecha, lanzándolo por los aires como un torpedo. Yuji rebotó en el camino de tierra una vez antes de sentir, o mejor dicho, ver, a Amaterasu abalanzarse sobre él por detrás y propinarle una patada demoledora en el costado que lo mandó volando en dirección contraria a la que había venido. Luego, su ataque continuó. Yuji no tuvo oportunidad de curarse los ojos porque Amaterasu no se lo permitió. No podía concentrarse mientras lo golpeaban como a una bola de pinball en una máquina recreativa. Yuji finalmente se estrelló contra un edificio y sintió como el techo se derrumbaba sobre él, aplastándolo. No podía ver y sentía todo su cuerpo magullado y dolorido. Solo el movimiento de la energía maldita y su visión de sangre le indicaron que Amaterasu se alzaba imponente sobre él, y pudo sentir el trueno de su sangre en sus venas mientras ella sonreía triunfante. Fuiste fuerte, elegido, susurró. Yuji mantuvo los ojos cerrados, pero comenzó a bombear sangre por su cuerpo. La técnica de maldición inversa lo delataría, tenía que curarse de otra manera. Sintió que sus ojos volvían a crecer bajo sus párpados primero, luego sus huesos fracturados se movieron y sanaron. Pero yo soy una diosa, continuó Amaterasu, puede que tengas la misma marca que quien me venció, pero nunca fuiste realmente rival para mí. Levantó los brazos, como si estuviera alabando al sol. Mi reinado ha regresado. Y reinaré durante 1000 años y. Of. Amaterasu estaba tan absorta en su autoelogio que bajó la guardia. Yuji se levantó de un salto y le propinó un puñetazo directo al estómago, conectando su cuarto destello negro. Justo cuando su puño impactó, el alma de Yuji se tocó en otro lugar, se encontró en un vacío oscuro, donde no había luz salvo la que parecía provenir de una hoguera en el suelo. Yuji se acercó y vio a una mujer sentada junto al fuego, con las manos extendidas para calentárselas. Yuji se arrodilló al otro lado de la hoguera, observando a la chica antes de soltar un pequeño jadeo de sorpresa. «Hinata», exclamó. La estudiante de tercer año que vivía con él en el campus levantó la vista y parpadeó. «Oh. Yuji, ¿qué haces aquí?», preguntó. «Estaba a punto de preguntarte lo mismo», dijo Yuji. Bajó la mirada hacia el fuego, pero no era fuego. Era un sol, pequeño pero brillante. El hemisferio norte era la única mitad que sobresalía del vacío negro. La mitad inferior se hundía profundamente. Los ojos de Yuji siguieron las manchas solares que crecían y desaparecían en la superficie de la estrella en miniatura, como los destellos se elevaban y se desplazaban formando hermosos arcos sobre la atmósfera solar. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Hinata en voz baja. «Ha sido mi único consuelo desde que Amaterasu me encerró en mi propia mente. La razón por la que fuiste el primero en encontrar el cuerpo de Ayaka frente a nuestros dormitorios fue porque Amaterasu usó tu cuerpo para matarla, ¿no es así?», dijo Yuji. «¿Por qué te devolvió el control de tu cuerpo?». «Amaterasu es una mujer retorcida», dijo Hinata. «Ese tal Shigeru les enseñó a mis padres y los convenció de unirse a su iglesia. Yo no quería ir porque no creo en ningún dios, pero mis padres prácticamente me arrastraron con ellos. Creían todo lo que Shigeru decía desde el púlpito, pero por alguna razón, él prestaba especial atención a mi familia.
Los convenció de que yo había sido elegida como recipiente divino para que Amaterasu me albergara, y prácticamente me obligaron a comer un dedo. Adivinó Yuji, pero Hinata negó con la cabeza. No. Era una lengua momificada, espetó. Shigeru me la metió a la fuerza por la garganta mientras mis padres me sujetaban, pero parecían tan felices. Hinata se secó las lágrimas. Amaterasu estaba alojada en mi lengua, pero solo tomaba posesión de mi cuerpo cuando necesitaba aparecer, o dar un escarmiento a un hereje. Ayaka, susurró Yuji. Era una de las más fieles, una verdadera creyente de todas las tonterías que escupían los elegidos, dijo Hinata. Pero uno de los monjes la sedujo, y cuando Shigeru los sorprendió, el monje la echó toda la culpa a ella. Amaterasu sacrificó a Ayaka, a sí misma, supongo. Pero sabía que la habías descubierto, así que me obligó a quemar viva a Ayaka justo delante de las residencias. Nadie lo vio, pero en cuanto terminó, me devolvió mi cuerpo. Yuji recordó cómo Sukuna le había hecho exactamente lo mismo años atrás. Asesinatos brutales y la destrucción de media ciudad, y luego le había devuelto su cuerpo solo para atormentarlo. Comprendió por qué Hinata parecía tan angustiado. Pero después de hablar contigo aquella noche, Amaterasu ha tenido el control de mi cuerpo desde entonces. No me deja salir, por mucho que le suplique. No tengo a nadie, solo a esta pequeña estrella que me hace compañía. Yo maté a Ayaka. También maté a otros, pero no dejé sus rostros intactos como hice con Ayaka, terminó. Su voz se apagó y miró al pequeño sol con expresión vacía. Hinata, dijo Yuji rápidamente, acercándose a ella y poniéndole una mano en el hombro. No fuiste tú quien mató a Ayaka ni a las demás personas. Fue Amaterasu. Es una persona terrible que solo te hace creer que fuiste tú. No tienes la culpa de acciones que no puedes controlar. Créeme, sé más que nadie. Hinata miró a Yuji, incrédula al principio, pero luego lo comprendió. Ya has estado poseído por un hechicero antes, dijo. Yuji asintió. Y ese hechicero me hizo mucho más daño que lo que Amaterasu te ha hecho a ti, le dijo. Ya no me culpo por lo que pasó. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. La expresión de Hinata era de duda, pero sus ojos estaban llenos de esperanza. ¿De verdad lo crees? Dijo. Ya lo sé, dijo Yuji. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el suave rugido del sol. Después, Hinata asintió. ¿Vienes a rescatarme? Preguntó. Sí. Ahora mismo he conectado nuestras almas y puedo separar a Amaterasu de tu cuerpo, pero aún necesitaré tu ayuda, dijo Yuji. ¿Cómo piensas separarnos? Preguntó Hinata. Yuji sonrió. Dándole una paliza a Amaterasu. Amaterasu dejó escapar un grito ensordecedor mientras retrocedía tambaleándose. Yuji permaneció inmóvil mientras los restos de su destello negro crepitaban a su alrededor. Hinata conocía su papel. Ahora Yuji solo tenía que interpretar el suyo. Y para ello, necesitaba llamar la atención de sus amigos. Yuji extrajo una esfera de sangre de un pequeño corte en su hombro, usando su energía maldita para hacerla crecer y expandirse antes de lanzarla al aire. Amaterasu alzó la vista, siguiendo con la mirada la esfera, lo que le dio a Yuji la oportunidad de actuar de nuevo. La pelota explotó como fuegos artificiales rojos en el aire sobre la aldea destruida, y al mismo tiempo Yuji juntó las manos. Sangre penetrante. El rayo de sangre impactó a una distraída Amaterasu justo en el pecho, atravesando su túnica hasta que su refuerzo se activó antes de que pudiera penetrar por completo su piel. Furiosa, corrió hacia adelante y ejecutó una serie de patadas, puñetazos y cortes expertos. Yuji logró parar la mayoría, y los que no pudo, simplemente los dejó caer. El dolor no significaba nada para él, y por cada golpe que Amaterasu asestaba, él respondía con el doble de fuerza. Amaterasu podría haber sido más experimentada y su técnica maldita más letal que la suya, pero Yuji era físicamente muy superior. Amaterasu también lo sabía, pero su furia la había cegado ante sus propias debilidades mientras seguía presionando a Yuji. Yuji se preguntó si así fue como el viajero original la derrotó la última vez, enfureciéndola lo suficiente como para que se descuidara. Los ataques certeros de Amaterasu le causaron cortes y quemaduras, pero ella se volvía cada vez más lenta mientras luchaba por controlar el cuerpo que había robado. Yuji pudo verlo. Hinata estaba contraatacando. No era una hechicera por naturaleza, así que su alma luchaba contra Amaterasu, pero con cada golpe de alma que Yuji le asestaba, el agarre de Amaterasu se debilitaba. Vio a Hinata gritar, arañar y desgarrar la barrera entre las dos almas y sonrió. Pero la distracción le costó caro a Yuji. Amaterasu logró conectar un revés en su rostro que lo hizo caer rodando por el suelo, y Amaterasu sonrió con malicia.
Esto termina aquí. Exclamó. Expansión del dominio. Luz que lo abarca todo. Un oscuro vacío envolvía a Yuji y a Amaterasu. Yuji se encontraba en lo que parecía ser una meseta, con Amaterasu de pie en el borde. Detrás de ella, el sol más grande y brillante que Yuji jamás había visto se alzaba en el cielo. Sus rugientes llamas ensordearon a Yuji, su luz casi lo cegó, pero reaccionó con rapidez. Nuevo estilo de sombra. Dominio simple. Yuji sintió que los efectos del sol de Amaterasu disminuían un poco, pero no podía permanecer en esa posición por mucho tiempo. El dominio simple solo retrasó lo inevitable, y aunque recuperó su técnica maldita, Yuji no estaba seguro de tener lo suficiente como para volver a usar su dominio. Podía sentir cómo el calor aumentaba, quemando lo que quedaba de su camisa. Sus tatuajes y ojos palpitaban mientras su energía maldita luchaba por mantener el dominio simple. Su cabello ondeaba al viento solar, que azotaba contra él y su barrera. La barrera de Amaterasu se agrietó repentinamente y luego implosionó, destruyendo el dominio. Yuji alzó la vista y sonrió al ver a Satoru flotando en el aire con los dedos cruzados frente a él. Satoru le devolvió la sonrisa y luego bajó la mirada hacia una Amaterasu visiblemente exhausta. «Te ves un poco pálida, Tera», se burló Satoru. «¿Quieres descansar un rato? ¿Quizás un masaje? Te mataré», gritó Amaterasu, y le lanzó una bola de fuego a Satoru. Esta no lo alcanzó, detenida por su infinito. La diosa del sol miró a Satoru con confusión, pero Yuji hizo su último movimiento. Lanzó su quinto destello negro de la batalla con tal fuerza que las chispas negras abrasaron el suelo a su alrededor. Yuji sintió el grito de Hinata, y los ojos de Amaterasu se pusieron en blanco mientras un objeto marrón, grueso y seco, cubierto de saliva, brotaba de su boca. Una sustancia negra y viscosa salió disparada de la espalda de Amaterasu, y de ella emergió Hinata. Habría salido disparada por los aires, pero Satoru apareció y la atrapó, sujetándola con fuerza. Yuji sintió que recuperaba la energía, pero se acercó al montón negro y viscoso que yacía en el suelo. Se retorcía y se estiraba, como si intentara recomponerse y solidificarse. De repente, Yuji vio los restos de una boca y unos ojos que lo miraban fijamente, y se agachó para observarlos. «Por favor, soy una diosa, no puedes», jadeó la voz de Amaterasu desde la boca desfigurada. «Eras una diosa», dijo Yuji. «Pero había una razón por la que el elegido fue enviado a destruirte, y nunca debiste regresar». Amaterasu no dijo nada más, y la sustancia viscosa que formaba lo que quedaba de ella se endureció y luego se convirtió en cenizas. Yuji observó cómo la brisa se las llevaba, suspirando. Amaterasu Chosen estaba terminado. Tras la derrota de Amaterasu, la resistencia restante de su culto se desmoronó rápidamente. Los miembros del culto y los usuarios de maldiciones bajo su mando fueron detenidos. Los que no eran hechiceros estaban listos para ser entregados a la policía, mientras que los usuarios de maldiciones fueron llevados al cuartel general de Jujutsu para esperar su ejecución. Yuji caminaba por la aldea destruida con Satoru y Hinata siguiéndole de cerca, soltando un leve gemido mientras se agarraba el costado. Amaterasu le había dado una buena patada allí, y aunque se había curado por completo, por alguna razón aún le dolía. Las casas y los santuarios estaban destruidos, y el gran templo había quedado completamente arrasado por el Blue de Satoru, dejando un amplio espacio abierto donde se habían reunido los supervivientes. Parecía que Yaga Sensei estaba al mando, dando órdenes a gerentes y hechiceros en todas direcciones con su voz grave. En cuanto vio a Yuji, se acercó y le dirigió una mirada severa. «¿Lo hiciste? ¿Amaterasu está muerta?», preguntó. «Sí, está muerta», dijo Yuji. «¿Tienes pruebas?». Yuji señaló a Hinata, quien, tras ser animada por Satoru, se acercó e hizo una reverencia al corpulento director. «Me llamo Hinata Matsumoto y yo era el recipiente de Amaterasu», dijo. El profesor Yaga miró a Yuji, quien asintió. «Matsumoto-san, has pasado por una experiencia muy dura. ¿Necesitas asistencia médica?». Hinata negó con la cabeza. «Estoy bien. Cualquier daño que Yuji le haya hecho a Amaterasu no me ha afectado», explicó. «Pero estás cansado», dijo Yuji. «Deberías ir a que te revisen de todos modos». «Puedo llevarla a ver a Shoko», ofreció Satoru. Después de que Yaga Sensei asintiera y Satoru llevara a Hinata a otro lugar, Yuji sintió una fuerte tentación de seguirlos. «¿Cómo lo hiciste?». Casi todos estaban convencidos de que tendríamos que matar al recipiente de Amaterasu para acabar con esto de una vez por todas, dijo Yaga Sensei. «Mi objetivo era la barrera entre las almas de Hinata y Amaterasu», dijo Yuji. «Es la única forma de separar a un ser encarnado de su cuerpo sin matarlo, pero lleva un poco de tiempo».
Vaya, dijo Yaga-sensei pensativo. No sabía que podías percibir el contorno del alma. Solo uno de mis muchos trucos, bromeó Yuji, aunque de forma evasiva. Yaga-sensei lo observó fijamente durante un largo rato, pero se encogió de hombros. No importa. De todas formas, no hay mucha información sobre el alma, pero me alegra que hayas podido rescatar a la pobre chica. Por cierto, ¿cómo te encuentras? Tú y Shoko habéis estado desaparecidos un tiempo y temíamos lo peor. Yuji se frotó el cuello, justo donde Amaterasu lo había quemado. Había curado lo peor, pero la piel se sentía áspera. Sin duda, la quemadura se había convertido en una cicatriz, pues no la había curado de inmediato. Otra más para añadir a la lista. Estoy bien. En cuanto me liberaron, pude usar la técnica de maldición inversa para recuperarme, dijo Yuji. Miró a su alrededor y notó que Nanami y Kusakabe vigilaban a los usuarios de maldiciones prisioneros con miradas amenazantes. Entre los prisioneros, Yuji se percató de que faltaba alguien. ¿Dónde está Kenshi? Oms. Uno de los monjes principales del culto. Un tipo joven, de mi edad, con gafas y una expresión pomposa en el rostro. Logramos capturar a la mayoría de los seguidores de la secta, pero algunos escaparon. Yuji dejó escapar un gruñido de frustración. Tenemos que tener cuidado. La técnica maldita de Kenshi reduce la potencia de otros hechiceros, y además puede ocultar su propia energía maldita. Él fue la razón por la que me capturaron. Voy a emitir una orden de arresto. Kenshi no llegará muy lejos, prometió Yaga-sensei. Para sorpresa de Yuji, le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo hoy, Toriyama. Hemos neutralizado una gran amenaza para la comunidad del Jujutsu, y estoy seguro de que el país te lo agradecerá. Gracias, sensei, dijo Yuji con gratitud, sintiendo que su corazón se llenaba de emoción. Yaga-sensei lo dejó ir después de pedirle que presentara un informe detallado de la investigación, el secuestro y la batalla contra Amaterasu, ya que debía continuar dirigiendo la conclusión de la operación. Yuji caminó por el patio, ahora irreconocible tras la batalla. Casi todas las estructuras del recinto del templo habían sido derribadas, con montones humeantes de escombros, piedras quemadas y sangre mezclada con tierra y grava. Los encargados apilaban cuerpos en un rincón apartado, y aunque no parecía que nadie hubiera muerto de su lado, Yuji aún sentía tristeza. Aibara observaba a algunos de los miembros más inofensivos del culto. Las mujeres, los niños y los ancianos. Parecían asustados y temerosos de los hechiceros vestidos de negro, pero la personalidad amigable y los rasgos juveniles de Aibara los ablandaron, de modo que se mostraron un poco más dispuestos a responder a sus preguntas o a escuchar sus palabras tranquilizadoras. Yuji estaba seguro de que la técnica maldita de Aibara no tenía nada que ver con eso. Se oyó un grito, seguido de más gritos y el estallido de energía maldita. Yuji corrió hacia donde antes se encontraba el santuario principal, donde aparentemente estaban atendiendo a todos los heridos. Sin embargo, no parecía una enfermería improvisada. Satoru miraba con odio a un Toji con expresión aburrida, su energía maldita formando una densa manta opresiva para todos. Parecía que lo único que impedía que Satoru matara a Toji eran Utaime y Suguru, quienes se interponían entre los dos hombres. ¿Qué demonios hace él aquí? Gritó Satoru furioso. Satoru, por favor, cálmate, dijo Utaime. Deberías hacerle caso a tu novia, seis ojos, dijo Toji con tono pausado. No me hables de Utaime. Rugió Satoru. Tío. Solo escucha. Dijo Suguru. El muy cabrón me mató. Me pareces muy vivo, dijo Toji, encogiéndose de hombros. Ya basta, dijo Yuji. Se interpuso entre todos, desprendiendo su energía maldita lo suficiente como para que Satoru la sintiera. Satoru lo miró con incredulidad. ¿Lo trajiste tú aquí? Preguntó enfadado. Fusiguro era el plan B de Yuji en caso de que las cosas salieran mal, explicó Suguru, era el único que podía averiguar a dónde fueron él y Shoko después de ser secuestrados. Yo podría haber hecho eso. Protestó Satoru. Tío, estuvimos días mirando fijamente el pueblo sin darnos cuenta. Dijo Suguru. Satoru hervía de rabia mientras miraba fijamente a Yuji, Suguru y Toji. ¿Sabías dónde estaba todo este tiempo? Dijo, dirigiéndose a Yuji. Yuji asintió. Lo necesitamos, dijo. ¿Por qué? Preguntó Satoru. Cuando Yuji lo miró fijamente con expresión significativa, Satoru resopló con enojo. Como sea. Solo quiero que sepas que si tan solo mira mal a alguien, lo mataré. Yuji miró a Toji, quien parecía completamente indiferente ante la amenaza. Si ya terminaron de lloriquear como bebés, ¿pueden largarse de una vez?
Estoy tratando de concentrarme, dijo Shoko con impaciencia, quien estaba ocupada tratando de volver a unir la pierna de un hechicero. Tras ser debidamente reprendidos, Satoru y Toji se separaron, aunque continuaron mirándose con recelo. Él permitió que Utaime lo acompañara, murmurando palabras de aliento entre dientes. Toji simplemente se encogió de hombros y se giró hacia Yuji, observándolo con atención. ¿Amaterasu ha muerto?, preguntó. Sí, dijo Yuji. Bien. Sin su figura representativa, los elegidos de Amaterasu probablemente nunca podrán reagruparse y volver a empezar, dijo Suguru. ¿Hemos conseguido atrapar a Shigeru Sonoda? Creí verlo en la batalla y puede que lo haya matado yo mismo, pero todo era demasiado caótico, dijo Yuji. No, ya lo tengo, dijo Toji con una voz sádicamente alegre, era el bastardo que envió a los asesinos tras mi familia. Creo que su cuerpo ya está en la pila de cadáveres, pero tengo su cabeza clavada en una pica justo a las afueras del templo. Lo necesitaremos para confirmar su muerte y presentárselo a los altos, dijo Suguru. Luego miró a Yuji y añadió. Y también el cadáver de Amaterasu, si queda algo. Se convirtió en cenizas en cuanto la separé de Hinata, dijo Yuji, sacudiendo la cabeza. A los altos mandos no les va a gustar que no haya pruebas de su fallecimiento, señaló Suguru. Tendrán que creerme sin más, dijo Yuji encogiéndose de hombros con desdén. Suguru se rió, e incluso Toji esbozó una pequeña sonrisa sincera que logró sorprender a Yuji. Bueno, si no hay nada más que hacer aquí, me voy a casa, dijo Toji. ¿No te quedas a ayudar?, preguntó Suguru con desaprobación. Yo no trabajo para los altos mandos como ustedes. Y no me pagan por limpiar, dijo Toji. Bostezó ruidosamente y se despidió con la mano. Me voy. Si alguna vez necesitas otro trabajo, Toriyama, ya sabes dónde encontrarme. Te has mudado, le recordó Yuji. Te enviaré la ubicación por mensaje de texto y con eso, Toji se marchó. Suguru frunció el ceño. «Qué tipo más simpático», comentó con sarcasmo. «Era mucho peor cuando lo conocí», dijo Yuji. «Creo que ser padre lo ha ablandado». «Sí, pero sigue siendo un imbécil», gruñó Suguru. Luego sacudió la cabeza, como si quisiera ahuyentar el recuerdo del asesino de hechiceros. El sensei Yaga me ha concedido el honor de coordinar el transporte de prisioneros con Kusakabe, así que supongo que debería encontrar al viejo cabrón. Solo es unos pocos años mayor que nosotros, dijo Yuji. Kusakabe es mayor que Utaime por unos 2 años, por lo tanto, es un viejo cabrón. Yuji soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a su amigo. De acuerdo, te dejo ir, pero intenta encontrar a Satoru también. Creo que estará de mal humor los próximos días, dijo. Suguru también rió y se marchó. Yuji miró a Shoko, quien ya había curado a varios hechiceros, pero seguía trabajando duro. Notó las ojeras, que le recordaron su aspecto del futuro, donde eran una constante en su apariencia. Tenía algunos cortes y moretones, pero parecía ajena a sus propias heridas, trabajando incansablemente para ayudar a los demás. Los labios de Yuji hormiguearon al recordar el beso que ella le había dado justo antes de su enfrentamiento final con Amaterasu. Ahora que las cosas se habían calmado, quería hablar con Shoko sobre lo que esto significaba para su relación en el futuro. Los amigos no se besaban así como así. ¿Pero qué pasaría si el beso hubiera sido solo un impulso del momento? Yuji esperaba que no, y sospechaba que Shoko tampoco lo creía. Pero Yuji vio a Hinata, que estaba siendo atendida por sus heridas leves junto a Natsu y Chaeyun, y decidió que los asuntos personales podían esperar. Necesitaba respuestas ahora, antes de que los altos mandos intentaran intervenir. Yuji se acercó y saludó a las 4 chicas, quienes le devolvieron el saludo. ¿Qué tal están?, preguntó con preocupación. Chaeyun se encogió de hombros, sorprendiendo a Yuji. Cansada, enfadada, probablemente traumatizada de por vida, murmuró. Pero estamos vivas, y eso es lo único que importa. Yuji estaba atónito. Quizás había subestimado a Chaeyun. Era mucho más fuerte de lo que pensaba. A pesar de haber vivido una experiencia sumamente traumática y haber presenciado la muerte de decenas de personas ante sus propios ojos, Chaeyun se mantenía muy serena. Era muy diferente de la chica callada y tímida que había conocido al comienzo del semestre. Yuji miró a Shoko, quien dijo. Las 3 chicas están un poco conmocionadas ahora mismo, pero estarán bien. De acuerdo, dijo Yuji. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste tú también secuestrado? No volviste a casa esa noche, así que fui a buscarte, dijo Chaeyun. Eso fue peligroso. Podrías haber muerto, reprendió Shoko. Lo sé, pero tenía que hacer algo, dijo Chaeyun a la defensiva.
Tu y Natsu desaparecieron, y sabiendo lo poco que sabía entonces, sabía que se habían metido en problemas. Sabía que habían ido a Kichijoji, pero cuando llegué allí me capturaron de inmediato. Aunque no sé cómo supieron por qué estaba allí. Kenshi, dijo Yuji entre dientes. Era un miembro de alto rango de los elegidos de Amaterasu, y me estaba espiando mientras intentaba convencerte de que te unieras a ellos. Kenshi. Exclamó Chaeyun, con los ojos muy abiertos, tapándose la boca con las manos. Negó con la cabeza. Pero, fue tan amable conmigo, se llama bombardeo de amor, dijo Shoko. Las sectas suelen emplear una táctica en la que sus miembros demuestran un afecto, halagos y cuidados extremos hacia la persona que intentan reclutar. Es manipulación emocional en su máxima expresión. Dijo Chaeryu. Eso es lo que Kenshi intentó hacer contigo, pero gracias a tu amistad con Yuji, afortunadamente no funcionó, continuó Shoko. Por cierto, me llamo Shoko. Chaeryu, dijo la chica coreana. Miró alternativamente a Shoko y a Yuji. ¿Sois amigas? Shoko miró fijamente a Yuji a los ojos. Algo así, dijo. Se miraron fijamente por un instante, pero Yuji fue el primero en apartar la mirada al volverse hacia los demás. ¿Y qué pasó después? Preguntó. Realmente no lo recuerdo. Lo siguiente que recuerdo es que me estaban sacando a rastras de una habitación oscura, y entonces todo lo que pasó hoy, pasó, respondió Chaeryu. Gracias por contárnoslo. ¿Cómo te encuentras? Preguntó Yuji. Un poco mejor, ahora que Shoko ha terminado, lo que sea que esté haciendo, dijo Chaeryu. Utilicé una técnica de maldición inversa para curar tus heridas, explicó Shoko, quien ahora atendía a Hinata. ¿Cómo por arte de magia? Preguntó Chaeryu. Shoko interrumpió sus atenciones a Hinata y miró fijamente a Chaeryu. Algo así, respondió. ¿Eso significa que ustedes son magos? Insistió Chaeryu. Somos hechiceros, pero nuestras habilidades no funcionan como crees, dijo Yuji. No podemos embrujar a la gente ni convertirla en ranas. Todos tenemos habilidades especiales, o técnicas malditas, que son únicas para cada hechicero. Por ejemplo, Shoko puede curar a otras personas, lo cual es una habilidad extremadamente rara. La técnica de Yuji es más rara, dijo Shoko. Él es una de las dos únicas personas que han poseído la técnica del santuario. ¿Qué es? Puedo cortar cosas con solo tocarlas, o lanzando tajos invisibles a distancia, dijo Yuji. Eso no parece muy impresionante, dijo Chaeryu. Parecía completamente hipnotizada por el nuevo mundo de la hechicería y las maldiciones, lo cual a Yuji le pareció asombroso, dado que la pobre chica había visto lo peor de lo peor en su primer día de conocimiento sobre ello. El hechicero más poderoso de la historia tenía la misma técnica, y Yuji es descendiente suyo, dijo Shoko. Shoko, dijo Yuji con desaprobación. Lo siento, solo intentaba animarte, dijo Shoko, aunque en realidad no parecía arrepentida. Yuji frunció el ceño, pero miró a Natsu. Ella no había dicho ni una palabra desde el rescate, y su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros y su expresión inexpresiva. Oye, Natsu. ¿Estás bien? Preguntó Yuji con suavidad. No lo hagas. Ella está en peor estado que las demás, dijo Shoko en voz baja. Oh, murmuró Yuji. Quería preguntarle a Natsu sobre su posible implicación en todo esto, y aunque dudaba que lo estuviera, dada su reacción a los acontecimientos recientes, confirmarlo todo la salvaría de la muerte. ¿Aún necesitas hablar conmigo? Preguntó Hinata con vacilación. Yuji casi lo había olvidado, pero sí, lo hizo. Asintió, pero miró a Shoko y a los demás. Venga, ya casi termino, dijo Shoko mientras le hacía un gesto para que se marchara. Yuji asintió, le hizo una seña a Hinata para que lo siguiera y caminaron a una gran distancia de los demás. Salieron del recinto del templo y bajaron por el camino de tierra donde él había luchado contra Amaterasu poco tiempo atrás. Hinata tuvo cuidado de no mirar la tierra y la piedra ennegrecidas, ni los extraños ríos de sangre seca en el fondo de las profundas heridas que Yuji acababa de ver. Se preguntó de dónde habrían salido. Pero caminaron en silencio hasta que Yuji condujo a Hinata a uno de los pocos edificios que aún quedaban en pie en las afueras del pueblo. La sala de estar estaba intacta, y ambos se sentaron sobre los tatamis. Hinata parecía agotada, incluso después de que Shoko la curara, así que Yuji fue a la cocina, cogió un vaso y lo llenó de agua antes de regresar y dárselo. Gracias, dijo Hinata agradecida antes de dar un sorbo. No te preocupes, dijo Yuji. Esperó a que ella terminara de hablar y luego añadió. Sé que has pasado por un momento difícil, pero hay asuntos muy importantes de los que debemos hablar ahora mismo. ¿No puede esperar? Preguntó Hinata.
Ojalá pudiera, pero necesito saber todo lo que sabes ahora mismo. De lo contrario, podrías morir, dijo Yuji con gravedad. ¿Por qué me matarían? Todo ha terminado, dijo Hinata sorprendida. La gente para la que trabajo es, bueno, unos cabrones, dijo Yuji rápidamente. Lo más probable es que emitan una orden de arresto para tu inmediata captura y ejecución simplemente porque eras el recipiente de Amaterasu. No les importará que hayas participado involuntariamente en sus planes, y tienden a pensar que el peor escenario es siempre el más probable. Pero si hablamos ahora y me das toda la información que tienes sobre los planes de Amaterasu, puedo negociar tu vida a cambio de ella. Hinata lo miró con expresión pálida. Eso es una barbaridad, dijo. Yuji rió y se encogió de hombros. Bueno, así es el Jujutsu. Tenemos que ser un poco más despiadados para proteger a Japón, pero los altos mandos siempre lo llevan al extremo. Hinata asintió. De acuerdo, pero no estoy segura de que haya algo útil que yo sepa, dijo finalmente. Tu alma estuvo ligada a la de Amaterasu durante un tiempo, explicó Yuji. Podían acceder a los pensamientos y recuerdos del otro, y estos quedaron grabados en ti. Solo tienes que pensar en lo que ella quería, con quién hablaba, ese tipo de cosas. Hinata permaneció callada durante un buen rato, pero luego miró a Yuji. Planeaba participar en una gran guerra, dijo. Algo sobre un juego, pero según alguien con quien habló, solo iba a ser reserva. ¿Una copia de seguridad? ¿Para qué? Preguntó Yuji. En caso de que el grupo religioso estelar no lograra obligar a Tengen a ascender, dijo Hinata. Ella fue una de las hechiceras más poderosas de la historia, aunque con el tiempo se convirtió en leyenda. Su técnica le permitía crear soles de cualquier tamaño y potencia, hasta el nivel atómico. Y no eran simples bolas de luz incandescente. Eran estrellas en todo el sentido de la palabra.